Buenos días a todos. Muchas gracias por dedicar parte de su día de hoy a participar en este webinar sobre el coronavirus que hemos organizado en la Iniciativa de Salud de las Américas, dadas las circunstancias que estamos viviendo de emergencia de salud pública, la información tan diferente que las personas están recibiendo constantemente y un poco de desinformación también, especialmente en el idioma español. Entonces es por eso que en la Iniciativa de Salud de las Américas siempre estamos pensando en la población de habla hispana y por eso hemos organizado este webinar del día de hoy. Les quería comentar que lo vamos a estar grabando y posteriormente lo vamos a colocar en la página de internet de la Iniciativa de Salud de las Américas, que es hia.berkeley.edu. Al final van a ver en pantalla la dirección de nuestra página web. Y también vamos a estar colocando más información en español para que ustedes puedan accederla de manera fácil. Si durante la presentación tienen preguntas, pueden utilizar la fórmula del chat que está abajo y pueden escribir las preguntas allí y al final de la presentación vamos a tratar de contestar la mayor posible de estas preguntas que ustedes tengan. Bueno, vamos a dar comienzo. El coronavirus, o también llamado el COVID-19, vamos a hablar de qué es, cómo se transmite y cómo protegerse. Mi nombre es Liliana Osorio y soy la directora de la Iniciativa de Salud de las Américas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley. Antes de comenzar, quiero reconocer que esta es una nueva enfermedad, un nuevo virus. Todavía hay muchas cosas por conocer y vamos a tratar de ofrecer la información que está disponible al día de hoy. Pero esto es algo que está cambiando constantemente. ¿Qué es el nuevo coronavirus o el COVID-19? Los coronavirus es un grupo de virus que es muy común y que causa diversas enfermedades respiratorias, desde la gripe hasta enfermedades más graves como el SARS o el MERS. O sea, no es algo nuevo, pero dentro de esta familia de coronavirus de pronto surgió esto que se ha denominado el COVID-19, que fue identificado en diciembre del 2019 en Hunan, China. Y entonces, poco a poco esto ha ido avanzando, más países han reportado casos positivos y ayer precisamente en la tarde la Organización Mundial de la Salud lo declaró como una pandemia. Quiere decir que ahora se pone en alerta básicamente a todos los países del mundo sobre esta situación del coronavirus. Les iba a mostrar un mapa, pero por alguna razón están las páginas web tal vez demasiado complicada, pero ¿cuáles son los casos hasta el momento? Se habla de en el mundo más o menos hay 128,000 casos confirmados de coronavirus y cerca de 4,700 muertes en el mundo entero. La gran mayoría de estos casos se dan en China, seguido por otros países como Italia, Irán, Corea del Sur, Francia y España. Pero como les decía antes, en este momento básicamente todos los países del mundo, muchos de ellos, han presentado casos de coronavirus. ¿Y por qué? Pues porque hoy en día la movilidad, las personas viajan de un lugar a otro y con las personas viajan también las enfermedades. Entonces es muy difícil detener una epidemia como esta que es de fácil transmisión. En los Estados Unidos, a la fecha esta mañana que estaba revisando,
Estamos viendo que hay unos 1.257 casos, más o menos, posiblemente al final de esta presentación va a haber más, y 37 muertes. Como ven en este mapa, la mayoría de los casos se están mostrando en ciertos estados, estando muy impactado el estado de Washington, también el estado de California, el estado de Nueva York. Pero a medida que se hacen más pruebas a las personas que muestran síntomas, pues seguramente vamos a estar encontrando más y más casos. Y también poco a poco las personas se van a estar infectando más. Eso es cierto. ¿Cómo se transmite? Inicialmente, como les dije, esto comenzó en China en diciembre del año pasado y la fuente fue de animales salvajes en los mercados de China. Algunas personas decían que personas comiendo murciélagos. Bueno, todavía se está investigando esto. Pero pues ahora ya se transmite de persona a persona y eso es lo que lo hace más difícil. Se da por un contacto cercano de más o menos cuando las personas están a una distancia de 2 metros de distancia con una persona infectada, obviamente. Y entonces aparecen estas gotitas respiratorias cuando una persona infectada tose o estornuda. Entonces ahí es donde va el virus. Entonces, si uno está muy cerca de alguien que le tose o le estornuda y esta otra persona está enferma, pues es muy probable que lo infecte a uno. También a la persona al toser o al estornudar puede dejar el virus en las superficies y después si otra persona viene y toca esa superficie y posteriormente esa persona se toca la nariz, los ojos o la boca, es posible que se contagie. Aunque alguna información está diciendo que este tipo de contagio a través de tocar las superficies es menos probable que el contagio directo de cuando la persona está cerca de uno y le estornuda o le tose. Pero de todas maneras hay que tener precauciones. El virus puede permanecer en la superficie de manera muy variada. Puede ser desde pocas horas hasta varios días. Eso depende del tipo de superficie, de la temperatura, de la concentración. Entonces no hay una cantidad, número exacto de días o de horas en que pueda permanecer el virus en estas superficies. Todavía se está haciendo más investigación al respecto. ¿Cuáles son los síntomas? Pues los síntomas son muy parecidos a los de, por ejemplo, la influenza o la gripe. Son fiebre, tos, usualmente es una tos seca, dificultad para respirar, también un malestar general. Y los síntomas pueden aparecer usualmente entre 2 y 14 días después de la exposición. Y se ha verificado que sí es posible que aunque la persona no presente síntomas, puede estar contagiando a otros. Entonces, eso es lo que hace un poco más complicado este tipo de enfermedades. ¿Qué tan severo es el COVID-19? Pues lo que se ha estudiado hasta el momento, se ha identificado que el 80% de las personas infectadas con COVID-19 o no presentan síntomas o tienen unos síntomas muy leves. Una tos, un dolor de garganta, pero no mayor cosa, un poco de fiebre. Pero el 20% sí puede reportar síntomas severos y que muchas veces puede terminar en hospitalizaciones porque eso se puede convertir en una neumonía. Y la tasa de mortalidad, aunque ahora vemos que puede depender mucho de país a país, pero en promedio es del 3 al 4% de la tasa de mortalidad de las personas que se verifica que han tenido el COVID-19. Para tener una idea, esta tasa de mortalidad, por ejemplo, para la influenza, que algunas personas dicen, pues es que lo mismo que la influenza o que la gripe. Pues la tasa de la mortalidad de la influenza es solamente del 0.1%.
y esto estamos hablando del 3 al 4%. Entonces es mucho más alta y también la capacidad de transmisión es mucho más alta, es más del doble por el COVID-19 que por la influenza. Pero se está afectando especialmente a personas mayores de 60, 70, 80 años, y también a personas con enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares, respiratorias o diabetes. Esto no quiere decir que las personas jóvenes no es que no se puedan enfermar. Es más, ha habido casos de muerte en personas jóvenes también, pero mucho menos. Y en niños se ha visto muy pocos casos de COVID-19. ¿Quién tiene más riesgo de contagio? Pues obviamente las personas o que han viajado a las áreas afectadas por el COVID-19 recientemente, especialmente en los países como mencionábamos antes, como en China o en Italia o en Corea del Sur, o que han tenido contacto cercano con una persona confirmada de haber tenido el COVID-19. Estas son las que tienen más riesgo de contagio. ¿Cómo nos podemos proteger? Pues hay que saber que actualmente no hay una vacuna contra el COVID-19. Por lo tanto, debemos seguir las recomendaciones básicas, como por ejemplo el lavarse las manos por lo menos 20 segundos. Aquí voy a ver si les puedo mostrar un video porque muchas veces no sabemos bien cómo lavarnos las manos. Entonces, a ver si me funciona mi video para compartírselos. Liliana, ¿puedes subir el audio de su video? ¿Subirle el volumen? Sí. Creo que no puedo más, pero voy a verlo. ¿No se escuchaba nada de lo del...? Muy bajo. Bueno, aquí por lo menos van a poder ver, no puedo poner más volumen, pero van a ver las imágenes en un momento. Bueno, aquí como
Ven, de los CDCs hablan de la importancia de lavarse bien por unos 20 segundos, más o menos. Si uno no sabe cuántos 20 segundos, dicen que cantar el feliz cumpleaños 2 veces. No las mañanitas, porque eso va a ser demasiado largo. Pero sí por lo menos feliz cumpleaños y tener en cuenta que sea debajo de las uñas, entre los dedos, etcétera. Eso es la medida preventiva más importante, no solo aparente para protegernos contra el COVID-19, sino también contra muchas otras enfermedades. Hay que también evitar contacto con personas enfermas, obviamente, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Dicen que uno se toca más de 20 veces por hora la cara y entonces a ver cómo hacemos para recordarnos los unos a los otros de no tocarnos la cara. Quédese en casa si está enfermo, muy importante, muy importante. Si está enfermo, no vaya al trabajo o a la escuela, llame a su empleador, a su colegio. En este momento muchos empleadores están siendo conscientes de la situación. También debe cubrirse la nariz y la boca al toser o al estornudar y recuerden que tienen que utilizar un pañuelo desechable y luego tirarlo y lavarse las manos o cubrírselo con el revés del elbow, del codo para al momento de estornudar o toser. También estar limpiando y desinfectando los objetos y las superficies de uso común. Otras precauciones que podemos tener y es, por ejemplo, evitar el saludarse de mano o de abrazo. Sé que va a ser muy difícil, especialmente entre los latinos, que nos encanta el apapacho y siempre somos tan físicos, pero es por el bien de todos. Podemos sencillamente levantar la mano, decir hola o al estilo aquí como vemos del namaste, con las manos sobre el pecho o con los codos, de codo a codo, pero en lo posible no darnos la mano. Hay que también evitar eventos o lugares con mucha gente congregada. Y esto ya se está cancelando muchos eventos deportivos, conciertos, conferencias, etcétera. Día a día se están cancelando más. Si está en su casa o en el trabajo, ventile bien en lo posible, si puede abrir las ventanas para que circule más aire o si no tener el aire acondicionado o ventiladores. Evite las reuniones no esenciales y también por eso, por ejemplo, estamos haciendo esta presentación no en persona, sino a través de una videoconferencia. Hay que aprovechar la tecnología que existe hoy en día y en lo posible. Estas reuniones se pueden hacer vía teléfono o vía videoconferencia si se permite, si existe la disponibilidad donde usted está. Evitar viajes no esenciales en lo posible y también no compartir comida. Por ejemplo, me pareció muy curioso, el domingo pasado fui al Costco de compras y a mí siempre me encanta estar allí, ver las pruebas que le dan a uno de comida y no había nada. ¿Por qué? Porque evitan que las personas se lleven la mano a la boca y después vuelven y toquen y puede haber contaminación. El uso de la mascarilla es algo que es muy polémico. Lo digo porque en Estados Unidos, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, y también la Organización Mundial de la Salud, ellos dicen que no recomiendan el uso de mascarillas en personas que no están enfermas, mascarillas o cubrebocas. Solamente deben usarlo quienes están enfermos y muestren síntomas. Ellos sí deben usar la mascarilla para evitar contagiar a otros. Y igualmente los trabajadores de salud o personas que están cuidando a alguien que tenga el COVID-19. Ellos sí deben usar la mascarilla cuando están en contacto con el paciente. Pero hay que tener en cuenta que tiene que ser el uso correcto de la mascarilla que realmente proteja toda la cara, o bueno, toda la parte de la nariz y boca y debajo de la quijada, y que sea desechable, que ya la persona, por ejemplo, si la persona está enferma y está estornudando, está tosiendo,
pues debe quitársela, tirarla a la basura, lavarse las manos y usar una nueva. Esto no se puede, una mascarilla desechable no se puede estar usando por días. Y es importantísimo, por favor, si usted no necesita tener una mascarilla porque no está enfermo o está cuidando a personas enfermas con el COVID-19, pues si nos vamos al mercado y nos ponemos a comprar muchas de estas mascarillas cuando realmente no las necesitamos, lo que estamos creando es una escasez de mascarillas para quienes realmente lo necesitan. Entonces es una cuestión también de salud pública. Vemos que hay otras medidas que se han tomado de manera muy drástica. Por ejemplo, ayer el presidente Trump suspendió todos los viajes desde Europa hacia los Estados Unidos por 30 días. Esto comienza a partir de mañana. Inicialmente se habían suspendido solamente viajes desde China, Irán, Corea del Sur e Italia, pero ahora ya se dijo que toda Europa, con la excepción del Reino Unido. También muchas universidades y colegios están suspendiendo clases presenciales, lo están haciendo a través del internet, se están tomando nuevas medidas. ¿Y esto por qué se toman medidas tan drásticas? Pues para evitar que la gente se empiece a contagiar y a enfermar de manera masiva. Entonces, lo que se está tratando de controlar es que la curva de infección suba muy rápidamente y entonces la gente termina en los hospitales, se colapsa el sistema de salud, se colapsan los hospitales y entonces ahí sí que tenemos una crisis más grave. Entonces, si por lo menos por ahora tomamos medidas drásticas de prevención y de distanciamiento social, entonces las personas se van a contagiar menos. Es posible que el virus dure más tiempo, que la epidemia sea más larga, pero por lo menos no de manera masiva. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, es a través de una prueba de laboratorio, es la única manera que uno puede saber que si lo que tengo es influenza o lo que tengo es COVID-19. Es una prueba de laboratorio donde se hace una de la nariz y de la garganta y se envían a unos laboratorios especiales. Pero obviamente no a todo el mundo que porque, estoy tosiendo o me siento mal, quiero que me hagan la prueba. Hay unos protocolos muy particulares, por ejemplo, si las personas han viajado en los últimos 14 días a la China, a Italia, a Irán o a Corea del Sur y presenta síntomas. O si usted ha tenido contacto cercano con alguien que viajó recientemente a esos países y muestra síntomas, entonces, ¿qué debe hacer? Llamar a su médico. No se vaya, por favor, a la oficina del médico, a la clínica, al hospital. Llame primero y dígale cuál es la circunstancia. Si no tiene un médico directamente, no tiene un seguro médico, puede llamar también al departamento de salud local. Y ellos, de acuerdo a lo que usted le informe, le van a preguntar, ¿usted ha viajado, no ha viajado, qué contacto ha tenido? De acuerdo a sus circunstancias, ellos van a decidir si necesita hacerse una prueba y le explicarán qué hacer y cómo hacerlo. También, si no tiene seguro médico y tiene dudas, creo que en este momento varios de los lugares del 211 están sirviendo como información de emergencia en relación al coronavirus. Y bueno, ¿qué pasa si le da el coronavirus? Si ya se está enfermo y le confirmaron y que sí lo tiene. Primero que todo, quédese en casa. No se exponga y no exponga a otras personas a la enfermedad. Excepto cuando tiene que ir al médico y el médico le indicará cómo hacerlo. Pero nuevamente tiene que llamar antes de ir al médico. Manténgase alejado de las otras personas, en su casa, si es posible, en la casa que tenga un espacio separado de los demás. Si fuera posible que la persona enferma utilice también un baño aparte. No tocar las mascotas de la casa, la persona que está enferma, porque la enfermedad también se puede transmitir a través del animal. La persona enferma, en ese caso, también ahí sí debe usar una mascarilla cuando está en contacto con los demás de su hogar. Evitar compartir artículos del hogar de uso personal como los platos, utensilios, toallas, vasos, tazas
y lavarlos muy bien, pero por lo posible separar y decir, esto es solamente para la persona enferma y nadie más los va a usar. Limpiar bien y constantemente todas las superficies comunes y vigilar sus síntomas, porque si realmente se empieza a sentir mucho peor, que no puede respirar, tiene que llamar a su médico y el médico le indicará si tiene que ir a urgencias. Consejos para estar más preparado. Pues lo importante es que esté pendiente de las recomendaciones de las autoridades de salud y siga las recomendaciones. Puede tener un suministro de por lo menos 2 semanas de alimentos básicos y productos para el hogar y productos sanitarios. Esto es algo que siempre se ha recomendado para cualquier tipo de emergencias. Entonces, si no es para el coronavirus, puede ser para cualquier otro tipo de emergencias que normalmente podemos tener en este país. También se recomienda que tenga un suministro de al menos 30 días de medicamentos recetados y los artículos de salud necesarios. Por ejemplo, si es diabético, necesita su insulina o necesita sus pruebas para poder estar haciendo la prueba de glucosa, etcétera, que lo tenga a mano. También hay que crear un plan en la familia en caso de que cierren los colegios, universidades, guarderías, que se cancelen eventos, que usted ya no pueda ir al trabajo, etcétera, ¿qué se va a hacer en ese caso? Y también si usted cuida a adultos mayores o a niños, planifique y prepárese para cuidarlos en caso de que ellos se enfermen o que usted se enferme. Nuevamente, les digo que muchos de los empleadores están conscientes de la situación y están siendo más flexibles. Prepararse no significa estar en pánico. Entonces, hay que estar bien informados, hay que seguir las instrucciones, pero no es el momento para estar en un pánico total. Hay que solamente prepararse, informarse y, como dice aquí, mantenerse tranquilo y lave sus manos. Existen algunos recursos de fuentes confiables. Y aquí digo fuentes confiables porque así como yo he recibido, seguro todos ustedes han recibido a través de las redes sociales y de textos, etcétera, cantidades de información y de bromas, de chistes y cosas más en serio y cosas que no. Y ya llega un momento en que uno no sabe a quién creer. Es importante que sea de fuentes confiables como la Organización Mundial de la Salud, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, que es el CDC, los departamentos de salud de los estados, el Departamento de Salud Pública de California, los departamentos de salud locales. Aquí esta información, como les digo, va a quedar en nuestra página de internet y después lo van a poder acceder. Esta es la página de internet de la Iniciativa de Salud de las Américas, hia.berkeley.edu. Y también aquí les dejo mi correo electrónico para quienes están participando a través del teléfono. Es losorio@berkeley.edu. Si tienen alguna pregunta que no puedan mandarlo ahorita por el chat, me lo pueden enviar vía correo electrónico. Y vamos a estar teniendo, como le digo, en la página de la iniciativa en hia.berkeley.edu, vamos a crear una página exclusiva para la sección de coronavirus, donde vamos a poner esta presentación y muchos otros recursos también que estamos realizando. Se están haciendo algunas cosas de radio, textos informativos en español, ligas a páginas de web que son confiables, etcétera, para que se mantengan no solamente ustedes informados y protegidos, sino también que ayudar a proteger a la comunidad en este momento de emergencia de salud pública. Si tienen preguntas, por favor, las pueden escribir en la sección que dice del chat abajo. Y aquí ya le voy a pedir a mi compañera Stephanie, que está monitoreando las preguntas, que me comparta si hay alguien que ha preguntado algo. Nuevamente, yo, bueno, soy de salud pública, pero es algo nuevo y tampoco les puedo asegurar que sepa todas las respuestas
Lo que no sepamos con certeza en este momento, lo vamos a averiguar y vamos a incluirlo en la sección de la página web que les digo que vamos a colocar. Gracias, Liliana. Primero voy a comenzar con un comentario y después con una pregunta. De parte de Yadira, un comentario. En Nuevo México, el Departamento de Salud creó una línea hotline para que las personas que tengan los síntomas llamen a esta línea y así ellos decidirán si los trasladan a casa de la persona que está reportando y si le realizan el test o el screening ahí mismo. Entonces creo que es muy importante. Una pregunta que tienen es que si tiene recomendaciones para las ventanillas en particular, cómo protegernos y proteger a los usuarios. Eso es muy importante y las ventanillas, los consulados, los lugares donde llegue, donde se atienda público en general, creo que es importante tener a mano el desinfectante de manos y también si ven a alguien que llega y está tosiendo, pedirle, si pueden tener, por ejemplo, mascarillas disponibles, no necesariamente para los empleados de la ventanilla o los empleados del consulado, si no están enfermos, obviamente, pero si llega alguien para poderle ofrecer a esa persona que por favor se ponga la mascarilla durante el tiempo que está ahí, si es posible de una manera muy considerada, pedirle a esta persona que se siente en una parte de pronto más separada del resto, pero también me imagino que cada consulado y lo mismo que cada empresa está tomando sus propias medidas y reglamentos de qué hacer cuando llega una persona enferma o no. Pero por ahora, lavarse las manos, tener a disposición de todo el mundo también gel antibacterial para que mientras estén ahí con ustedes. La siguiente pregunta es, si te da influenza B y estás tomando medicamento, ¿tienes posibilidad de contagiarte de todas maneras o el medicamento te ayuda? Son virus totalmente diferentes y en este momento, como decía, no hay ni vacuna ni medicamento que ataque directamente al coronavirus o al COVID-19. Entonces, pero debo decir que sí, una de las recomendaciones es, por ejemplo, que las personas tengan la vacuna contra la influenza, porque de esa sí existe. No quiere decir que la vacuna de la influenza esté hecha para atacar o para proteger del COVID-19, pero sí crea más resistencia y más inmunidad en el cuerpo. Entonces está uno como con mejores defensas para prepararse si les llega a dar el COVID-19. Pero los otros medicamentos que esté tomando no son específicos para el COVID-19. Tal vez le ayudará con su sistema inmunológico, pero no necesariamente contra este virus. Siguiente pregunta, se trata de qué se considera coronavirus. ¿Con solo un síntoma presente podemos deducir que es coronavirus o deben presentarse todos los síntomas? No, normalmente lo que lo hace más diferente puede ser es la fiebre, pero puede ser muchas cosas. Dolor de garganta, tos y fiebre puede ser muchas cosas. La única manera de saber exactamente si es un coronavirus o el COVID-19 es a través de la prueba. Pero para esa prueba uno no es que lo puede cualquier persona ir a su médico, además porque hay mucha escasez de esa prueba y se está dando solamente a quienes han venido de estos países que les dije anteriormente, que están muy afectados por el coronavirus, que han viajado, personas que han viajado recientemente a esos países o han estado en contacto con alguien que ha tenido confirmado el coronavirus. Entonces, solamente a través de una prueba de laboratorio se puede confirmar si lo que usted tiene es coronavirus o no. Pero nuevamente, no hay que ponerse en pánico y decir, ay, tengo dolor de garganta, tengo ya el coronavirus, me voy a morir, ¿qué me está pasando? No, si no ha estado usted en contacto o ha viajado a estos países o en contacto con alguien confirmado de coronavirus, posiblemente lo que tenga es
alergia, un resfriado, una gripa. Si usted tiene enfermedades crónicas, su sistema inmunológico es muy bajo, sí, de todas maneras tiene que hablar con su médico en caso de que se sienta mal. Siguiente pregunta, ¿por qué no es recomendable usar mascarillas como medio de protección quienes no estamos contagiados del virus? Porque si la mascarilla no se utiliza bien, que tiene que estar presionada y cerrada toda la parte, y tiene que ser una mascarilla que realmente no permita el paso de los microbios, entonces del virus, se va a pasar por todas partes y no va a tener ninguna efectividad. Además, lo que yo veo, muchas personas se ponen la mascarilla, se la quitan, comen, hablan acá, vuelven, se la ponen y eso. Y lo que puede hacer es que si la persona empieza a tener, por ejemplo, secreción nasal o a toser, ahí lo que puede hacer es todavía que eso quede adentro y crear más problemas. En otros países, yo sé que, por ejemplo, en países asiáticos se utiliza mucho la mascarilla. Es una cuestión también cultural, es una cuestión también del medio ambiente. Por ejemplo, la foto que yo coloqué es una foto mía cuando estuve en Tailandia hace un año y era por la contaminación ambiental, era tan alta que por primera vez me tuve que poner una mascarilla para ir a la calle. Pero es cuestión cultural. Es acá también por la escasez. Si todo el mundo sale frenético a comprar mascarillas, ya está sucediendo que no hay suficientes para los que trabajan en salud pública, en salud, y que ellos sí realmente necesitan tener estas mascarillas para atender a personas enfermas. La siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo dura el virus para manifestar síntomas? Puede ser entre 2 y 14 días. Las últimas investigaciones muestran que el promedio puede ser más o menos 5 días, pero puede ser hasta 14 días. Entonces, por eso es que se hacen las cuarentenas o cuando se aísla a alguien, se le aísla usualmente por 14 días, porque puede tardar todo ese tiempo en que muestre síntomas. Y existe posibilidad de que esta persona esté transmitiendo el virus a otra, aunque todavía no tenga síntomas. Aunque es posible que sea menos. Usual, lo que se está aprendiendo es que el virus se transmite más cuando la persona ya tiene síntomas, pero es posible que pueda transmitirlo aunque no tenga síntomas. Relacionado con esa pregunta, sabiendo que hay este promedio de 5 a 14 días donde las personas no presentan síntomas, ¿cómo podemos protegernos en las ventanillas contra el virus si no presentan síntomas en el momento? Nuevamente, lávese las manos, mantenga limpio todos los lugares comunes, desinfectados. Eso es lo único que podemos hacer. Y no solamente las ventanillas, sino también todos los lugares que visitamos. En este momento en los Estados Unidos, aunque se están viendo más y más casos, pero no es algo masivo, solamente está muy localizado, como les mostraron en el mapa al principio, ciertas ciudades, ciertas regiones, y por eso hay que estar escuchando también qué dicen las autoridades de salud pública local, de qué hacer si hay un brote muy grande en ese lugar particular. Pero hay otros lugares donde no está circulando mucho todavía el coronavirus, entonces no hay que preocuparse muchísimo. ¿Los niños con asma tienen más riesgo de contraer el virus? No necesariamente de contraerlo, pero de enfermarse. Personas que tienen enfermedades respiratorias, incluyendo el asma, pueden tener más complicaciones. Volviendo al tema de los niños, es curioso, muy interesante cómo este virus está afectando más que todo a personas mayores y ha afectado muy poco a niños. A diferencia, por ejemplo, de la influenza, que afecta mucho a los niños pequeños, el COVID-19 no tanto, afecta más a personas mayores. Pero si son personas que tienen asma o enfermedades respiratorias, es posible que tengan más complicaciones. ¿Es necesario tomar la temperatura a todos antes de entrar al consulado?
Esta es una medida que se tomará en la ventanilla de salud San Bernardino a partir de la próxima semana. Yo no sé quién para decir qué debe hacer o no un consulado o una ventanilla de salud. Mi consejo es, hablen con el Departamento de Salud local y pregúntele si es necesario tomar esta medida o no. Y de acuerdo a las recomendaciones locales, ustedes pueden tomar la decisión. Gracias. ¿Cómo notaremos si una mascota adquirió el virus? ¿Cuáles son los síntomas notables en los animales? Desafortunadamente no he llegado a la parte de veterinaria, pero sí lo único que escuché es que si una persona está enferma, no debe estar tocando las mascotas porque esta mascota puede después transmitirle también. Puede pasar de persona, animal, animal, persona. Entonces, es importante, pero no sé cómo se manifiesta. Gracias. ¿Recomiendan el uso de guantes? No necesariamente porque si la persona tiene guantes, igual sigue tocando de un lado a otro y el virus queda y pasa. Lo importante es lavarse las manos, es lo mejor. Obviamente, si está atendiendo a una persona enferma o si trabaja en salud directamente con pacientes enfermos, sí seguramente le va a tener que usar guantes y va a tener que usar la mascarilla. Pero en el día a día, no. Aunque lo que sí recomiendo, y personalmente yo lo he comenzado a hacer también, cuando voy al baño, me lavo las manos bien, en el momento que voy a abrir la puerta, tomo una toallita y no la abro, no abro la toalla, no abro la puerta con mi mano directamente, sino con la toallita. Y así cualquier perilla trato, si no tengo una toallita o un Kleenex a la mano, trato con la manga o con el codo, de alguna para no tocarlo directamente. Entonces, son cosas de precaución, pero de ahí a guantes, por lo menos yo no he escuchado que se recomienda. Una pregunta relacionada con los guantes. ¿Es posible que en los documentos para trámites en el consulado se transmita el virus y que pueda proteger los guantes de uso médico? De los guantes de uso médico para atrás. Para trámites en el consulado. Bueno, me imagino que estamos hablando aquí de Consulado de México, Consulado de Colombia, Consulado de Honduras, donde hay menos posibilidad, o sea, hasta el momento hay menos transmisión en esos países, ¿sí? Entonces, no son personas que han estado, por lo general, personas que han estado en la China o en la India, o perdón, en Irán o en South Korea, donde en este momento está tan fuerte circulando el virus. Entonces, no creo que sea necesario tener tantas restricciones, tanto pánico. De todas maneras, si usted se siente más seguro utilizando guantes desechables para manipular todos estos documentos, pues bien puede hacerlo, pero después sepa tirarlos apropiadamente. Gracias. ¿Qué tan accesible es que te realicen un examen para saber si tienes el virus? Varía mucho. Al principio había mucha escasez de kits para laboratorio. Ahora se están entregando más, pero como les digo, la prioridad va a ser de acuerdo a las circunstancias de la persona, si ha viajado o si ha tenido contacto con alguien que acabó de llegar de algunos de estos países y que esté mostrando síntomas. Entonces, nuevamente, si usted dice, ay, no, es que estoy preocupada y tengo dolor de garganta y le voy a pedir al médico, es posible que su médico le diga que no se lo recomiende. Si usted insiste, tal vez pueda ir a un laboratorio privado y pagar por él y esperar los resultados. Gracias. ¿Tienen conocimiento si han cerrado o van a cerrar algunas fronteras? Escribo desde Laredo, Texas. Nosotros no hemos escuchado nada al respecto, pero no sé si tengan alguna información confirmada o por confirmar. No, esos son, sí ha habido rumores
a veces de que van a cerrar la frontera, pero realmente si lo pensamos bien, hay muchos más casos en los Estados Unidos que en México. Si se llegara a cerrar, serían más los mexicanos que quieren prevenir que de Estados Unidos vayan allá. Pero de todas maneras, una vez ya está circulando, cerrar la frontera no sirve para nada. Lo que sí se está haciendo es, como ya lo mencioné antes, prohibir vuelos directos desde Europa y desde China, Corea del Sur, Irán, hacia los Estados Unidos. Pero las fronteras en este momento, y ojalá, cree que no se cierren. Gracias. ¿Cuánto dura el... Perdón, Stephanie. Al respecto de eso, también quiero decir que en las fronteras, los encargados de migración de CBP, ellos están entrenados para reconocer enfermedades, personas. Cuando llega una persona a la frontera y presenta ciertos síntomas o ciertas características de enfermedad, es posible que sí le hagan más preguntas a esa persona. Y si, por ejemplo, esa persona efectivamente estuvo en alguno de estos países de nivel 3 de enfermedad, inmediatamente lo detengan y ya, pues, lo pongan a un lado, llamen a las autoridades de salud, por ejemplo, al Centro de Control de Enfermedades, y reporten de esta persona que está mostrando síntomas y que es posible que tenga coronavirus, y ahí ya empieza todo un sistema de salud pública. Pero que no circule nadie, no se está haciendo y es posible que no se haga. ¿Es suficiente lavar las superficies con agua y jabón o se necesita desinfectar? Si hay que desinfectar, ¿tiene que ser Lysol y cloro o puede ser productos naturales como vinagre, agua oxigenada, etcétera? La verdad es que el vinagre mata muchas infecciones, muchos virus que se pueden utilizar. Pueden, productos normales de limpieza de la casa son suficientes en este momento, a menos que ya haya una persona confirmada enferma en su casa, pues habría que preguntarle al médico qué tipo de limpiadores sugiere, pero por ahora utilice los limpiadores normales de siempre. ¿Cuánto dura el efecto de la vacuna de la influenza? La recomiendan cada año, pero si la última vacuna fue hace 8 meses, ¿se puede vacunar de nuevo? Normalmente se empiezan las vacunas y la estación de influencia y de vacunación comienza en septiembre de cada año y a partir de entonces es cuando se empieza a contar. La razón por la cual se recomienda que tiene que vacunarse todos los años es porque el tipo de influenza también, la influenza es algo que está siempre cambiando y ha sido un dolor de cabeza para las personas de salud pública. Y como es diferente de año con año, entonces la vacuna es también relativamente diferente año con año. Pero si usted ya se vacunó en septiembre, octubre o recientemente, no es necesario que lo vuelva a hacer ahora. ¿Qué mensaje le da a las personas que están en industrias donde tienen muchas interacciones con la comunidad y no es opcional tomar tiempo de enfermedad en el trabajo? Pues cuidarse, lavarse las manos, mantener el distanciamiento lo más posible, evitar ese contacto de los 2 metros que hablaba, si es posible. También es importante hablar con los empleadores. Ellos tienen la responsabilidad de tener precauciones para sus empleados. Por ejemplo, hablaba recientemente con alguien, me decía qué está pasando, qué va a pasar. Muchos de nuestras personas, de los latinos, trabajan en restaurantes, en la limpieza. ¿Qué va a pasar al respecto? Pues ellos tienen que estar bastante protegidos y es el momento de hablar con los empleadores de qué les van a ofrecer a ellos para protegerse, guantes, mascarillas, limpiadores, etcétera, apropiados para protegerse a ellos y para proteger a los demás. ¿Qué tan cierto es que ingerir bebidas calientes lo destruye el virus una vez lo contraemos? Yo también recibí ese mensaje a través de mi WhatsApp y no he encontrado nada dentro de las páginas oficiales de salud pública.
Pero tomarse un tecito caliente nunca sienta mal, pues está bien, pero de ahí a que vaya a destruir el virus, hasta el momento no se ha comprobado que haya nada efectivo para destruir el virus. Gracias. No hay ya desinfectante para manos en las tiendas. Yo he buscado en muchos lugares. ¿Algún otro producto que podamos tener en nuestras ventanillas de salud? No sabría decirle al respecto si se puede hacer algún producto casero. Y sí, desafortunadamente hay una escasez muy grande de desinfectantes en varios países y de papel higiénico, lo cual no entiendo por qué, pero esa es la situación. ¿El agua corriente del grifo podría contener el virus? Hasta el momento no se ha dicho nada al respecto porque es más de la persona que tiene la infección y le tose o le respira o le estornuda a una persona cercana. Pero de ahí a que esta persona vaya y al agua del grifo, además porque el agua del grifo tiene normalmente cloro y tiene muchos otros desinfectantes, así que no creo que sea posible. ¿Es correcto que el virus no se queda en el cuerpo después de que pasó el proceso? Después de que no se sabe con certeza. Todavía, como les digo, apenas comenzó este virus y apenas estamos aprendiendo de cómo se comporta. Entonces, no se sabe si después de que la persona se enfermó ya tiene defensas y no va a contraer el virus nuevamente. Todavía no se sabe. Estas son dos preguntas. ¿En cuántos grados se considera el que alguien tenga fiebre? La segunda ¿es recomendable viajar en transporte público o no viajar en transporte público si no se sabe si las personas tengan el virus o no? Si puede evitar viajar el transporte público, pues evítelo. Si no lo puede evitar y tiene que tomar el transporte público, pues trate de no tocar de a mucho, lávese las manos o use el gel apenas salga del camión o del subway o lo que sea. Cuando llegue a la casa vuelve y se lava las manos. Eso sería mi recomendación. ¿En cuántos grados se considera el que alguien tenga fiebre? Fiebre normalmente es cuando una temperatura más de 38 grados centígrados o de 98, 99 grados Fahrenheit. Hay tres preguntas más. Una es relacionada con la que tuvimos de los niños, pero en adultos. Las personas que actualmente están enfermas con algún problema respiratorio, ¿están más vulnerables o expuestos a este o cualquier otro virus respiratorio? Nuevamente, no es que esté más expuesto, pero si le da el virus, es posible que tenga más complicaciones. O sea, todos tenemos la misma probabilidad de estar expuestos al virus, pero cómo nuestro cuerpo reacciona depende también de cómo están nuestras defensas. Y como les decía, el 80% de las personas solamente muestran unos síntomas muy, muy cortos, muy sencillos, en menos de 10 días ya está bien. Pero si la persona tiene problemas respiratorios de por sí o problemas crónicos, es posible que al llegar el virus se le complique más y termine en hospitalización. Por eso, muy importante estar en contacto con su médico. Un comentario de Yadira Aguerro. Ayer fui en búsqueda de sanitizer en una de las farmacias locales y el encargado de la farmacia recomendó, en caso de no conseguir sanitizer en las tiendas, hacerlo en casa y se puede usar alcohol de 99%, isopropyl, aloe de aloe vera gel y un aceite esencial como tea tree oil. Muchas gracias por esa recomendación. Dos más preguntas.
una relacionada con las máscaras. ¿Hay alguna máscara médica en especial para usar? Nuevamente, la máscara, si usted necesita una máscara médica es porque usted trabaja en el área de salud y su empleador se la va a proveer. No, no recomendamos que esté comprando máscaras en este momento, mascarillas, si usted no está enfermo, porque necesitamos esas para quienes realmente están enfermos y para los proveedores de salud. Pero si hay una tipo, es que no recuerdo cómo se llama, N5 o algo así, que es especial para, de alto grado de protección. La última pregunta. N95 me dice alguien, sí. Muchas gracias. La última pregunta ¿es conveniente dar charlas informativas al público o poner algún PowerPoint incluyendo el que usó usted hoy? La recomendación en este momento es tratar de evitar el contacto persona a persona en la mayor medida posible. Así que si usted puede dar una presentación como esta, vía webinar, vía internet, vía teléfono, hágalo. Si no, de todas maneras, creo que es muy importante estar educando a nuestra comunidad. Nosotros vamos a dejar este video, va a estar en nuestra página web. La presentación de PowerPoint también la vamos a poner ahí. Ustedes la pueden utilizar en cualquier momento porque lo que nos interesa a nosotros es que nuestra comunidad esté educada y prevenga esta enfermedad. Muchas gracias, Liliana. Ya son todas las preguntas. Muchas gracias, Stephanie. Gracias a todos. Nuevamente les recuerdo que vamos a tener esta información disponible en nuestra página hia.berkeley.edu y por favor, se cuidan todos y cuidan a su comunidad. Gracias.